Buenas tardes a todas y todos en la asignatura Sociología Rural, junto a la asignatura Sociología y Geografía Agraria, Sociología Rural correspondiente a la licenciatura en Administración Agraria y Sociología y Geografía Agraria correspondiente a la Tecnicatura en Emprendimientos Agropecuarios. Vamos a desarrollar paralelamente a las primeras clases referidas a la unidad 1 sobre el concepto de lo rural, unos videos introductorios a la sociología que nos sirvan como respaldo e iniciación a esta disciplina para facilitarnos el abordaje del programa de la asignatura Sociología Rural. Bien, entonces, paralelamente al dictado de la primera unidad, vamos a incorporar esta serie de videos que nos, nos van a introducir a la sociología como disciplina. En los contenidos que ustedes puedan abordar a través de estos videos, los trabajaremos posteriormente de forma sincrónica. La idea es vincular estos contenidos a los contenidos del programa como mencionamos anteriormente para reforzar los contenidos que requiere la asimilación de la asignatura. Es decir, que vamos a buscar los, los vínculos directos entre estos contenidos generales de la sociología y los contenidos específicos de la asignatura. Nuestra asignatura se denomina Sociología Rural, entonces la idea, como indica el nombre, es la aplicación al ámbito de lo rural y de las producciones agrarias de la disciplina de la sociología como disciplina. Bien, nosotros brindar una definición de sociología es relativamente problemático porque la definición que tengamos de la disciplina va a depender de posiciones de distinta índole, teóricas, ideológicos, políticos, ¿no? Una definición muy amplia como punto de partida muy amplia como punto de partida para ir recorriendo en estos 4 o 5 videos que van a que van a recibir a lo largo de estas 2 o 3 primeras semanas, eh, es, es, es plantear a la sociología como esa disciplina que se va a encargar del estudio de la vida social. El estudio de la vida social en un sentido amplio, el estudio de la vida de las personas, de los grupos y esos agregados más amplios de personas que son las sociedades. Es decir, la sociología se va a encargar de abordar la vida de las personas y cómo se organiza esa vida de las personas en ámbitos grupales. Esos grupos pueden ser espacios más reducidos como la familia, espacios más amplios como un barrio o espacios más abarcativos como un sindicato o un partido político o agregados muchos más amplios como son consideradas, por ejemplo, un Estado-nación o las sociedades en un nivel mucho más general. Bueno, ahora vamos a continuar con el primer video donde vamos a hacer un recorrido sobre el momento del origen histórico de la sociología y cómo en ese marco van a surgir las principales corrientes y los principales pensadores clásicos de la sociología que los vamos a abordar en terreno sobre el cual van a reflexionar los considerados padres de la sociología. Son las grandes transformaciones que se van a dar entre el siglo XVIII y el siglo XIX en el mundo occidental, en un primer momento lo que va a acontecer en Inglaterra, Francia, Alemania, y cómo se va a ir extendiendo primero al resto de Europa y después a través
de distintas partes del mundo. Bien, entonces la sociología como cuerpo teórico surge a lo largo del siglo XIX, resultado de la preocupación que va a generar en un conjunto de pensadores el pasaje de una sociedad de tipo feudal a una sociedad moderna e industrial, ¿no? Las profundas transformaciones que van a implicar el pasaje de una sociedad rural y de base agraria a una sociedad urbana e industrial va a ser el campo en el cual va a fructificar y se va a desarrollar el pensamiento sociológico. Explicar ese cambio y explicar el nuevo orden social emergente va a ser la tarea que los padres de la sociología se van a poner por delante. Bien. Entonces, la teoría sociológica surge en ese contexto de cambio social que van a significar la revolución industrial y la revolución francesa desde el punto de vista más político, pero esos procesos de cambio culturales, esos procesos de cambio económicos y esos procesos de cambio políticos se van a dar en el mundo occidental a partir del siglo XVIII y a través del siglo XIX con diferentes velocidades y matices de efectos en los diferentes países, principalmente de Europa, ¿no? No es lo mismo como se dan estos procesos en Alemania, como sea en Inglaterra o en Francia, ¿no? O como se van dando en esos años en Estados Unidos. Pero en general, esos procesos de cambio social contienen tres grandes ejes al menos. Un cambio un cambio en los aspectos culturales, un cambio en los aspectos más económicos y un cambio en los aspectos más políticos. Bien, empecemos por la dimensión cultural de los grandes cambios que se van a dar a través del siglo X en esos años. Primero, ese cambio cultural en alguna manera está reflejado por la corriente que es cultural e intelectual que se denominó iluminismo. Como es comúnmente conocido, el iluminismo ubica al individuo y a la razón como foco central de sus análisis, ¿no? Y esta razón va a ser el antídoto o va a ser el remedio que los individuos van a tener para enfrentar a la superstición de la religión, ¿no? Y liberarse del oscurantismo de la religión. La razón es la que va a liberar al hombre, va a liberar a la humanidad precisamente de la religión y todas sus connotaciones supersticiosas, ¿no? Que impedían el desarrollo, que impedían el progreso de la humanidad, ¿no? La razón como herramienta para conocer y el conocimiento científico como forma o modelo de conocimiento, ¿no? Y el conocimiento científico, la ciencia empírica, desarrollando el modelo de ciencia newtoniana, ¿no? Bien, leyes universales, la observación, establecer leyes universales que se puedan generalizar y explicar lo que pasa en el mundo. Inclusive estas formas
de conocimiento científico van a buscar ser replicadas en un primer momento en la ciencia social, ¿no? Claro, el iluminismo eh, a través del conocimiento y la razón persigue eh, una reforma racional del mundo, ¿no? Con la idea de construir un mundo más racional, mejor y esto es más justo, ¿no? La idea del control de la naturaleza. Todavía en esos años no se habían percibido, no se habían padecido los límites que presenta a la modernidad, que se le presentan a la modernidad desde, desde la naturaleza. Un segundo eje de cambios tiene que ver con los cambios políticos, ¿no? Y el ejemplo arquetípico de estos cambios políticos va a ser la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa, como el fin de la monarquía absoluta y de los tres órdenes, ¿no? Y el ascenso del tercer estado, la población que no correspondía ni al clero ni a los nobles, al poder, ¿no? El desplazamiento del poder de los cleros y los nobles y el ascenso al poder de comerciantes, artesanos, industriales, campesinos, ¿no? Y las disputas entre estos sectores sociales y las alianzas de clases en estos sectores sociales que van a transcurrir a lo largo de la Revolución Francesa y la Contrarrevolución. Bien, pero el punto es que aparece un nuevo criterio de legitimidad del poder, como es la soberanía popular, ¿no? Y esto va a dotar de nuevos significados a la palabra democracia. Lo que está detrás de todos estos procesos políticos es el fin del orden natural, o sea que el orden social dejará de ser considerado un reflejo de un orden divino y pasará a ser resultado de la acción de los humanos, ¿no? Bueno, y la constitución de un nuevo orden social que depende de los sujetos en la tierra y no de un Dios en algún lugar del cielo. Esta idea de la invención de lo político como construcción del orden social y la incorporación del pueblo a la arena política, ¿no? Es un hecho absolutamente novedoso y implica un cambio social de una magnitud trascendental, ¿no? La instauración de la política como el espacio en el cual se construye el orden social. Y los hombres pueden, a través de sus acciones, intentar construir el mejor orden que deseen, ¿no? O cambiar el que encuentren indeseable. Bien. Continuemos. Continuemos y estos procesos de cambio social que desencadenó la Revolución Francesa se va a reflejar en un conjunto de legislaciones del periodo revolucionario y estas leyes van a ser un reflejo muy interesante de esos procesos de cambio social. Primero, la denominada loi de Chapelier, referida a la libertad de trabajo y a las restricciones a los gremios como forma de asociación, ¿no? Ya el trabajo deja de estar reglado por los gremios de artesanos, ¿no? Y es decir, un corrimiento
de las corporaciones del centro del poder o de la organización de la vida social, que es una característica del antiguo régimen. En una dirección similar, la legislación sobre la familia, la instauración del matrimonio en base a un contrato civil, la, la definición de motivos de divorcio, la independización de los hijos a la mayoría de edad, la inclusión de los hijos ilegítimos en la herencia, son todos procesos que reformulan de alguna manera o expresan la reformulación que se daba de alguna manera al interior de la unidad familiar, ¿no? Y establecen los límites a la autoridad patriarcal. Las transformaciones en las modalidades de herencia, comúnmente conocido, ¿no? Que, por ejemplo, para preservar unidades más grandes, económicas más grandes, por ejemplo, en el campo, se da a heredar a algún hijo mayor, al hijo mayor, o para evitar un fraccionamiento infinito de unidades muy pequeñas, también se da a heredar a un único de los hijos, por ejemplo, el menor. Bueno, lo que va a hacer la Revolución Francesa es obligar a legar en partes iguales a todos los hijos. Algún autor planteó que esto se había transformado en una fábrica de campesinos, ¿no? Pero esta idea de la igualdad de derechos de los hijos por la herencia. Otro cambio importante, inclusive que va a tener una fuerte continuidad en la época napoleónica, va a ser el gobierno asumiendo la responsabilidad de la educación y buscando generalizarla en el territorio. Esas funciones que anteriormente podían cumplían las familias o las iglesias son absorbidas por el Estado, ¿no? En la subordinación del clero al Estado y la confiscación de los bienes eclesiales son elementos que van a redondear este proceso de cambio social que es en la dimensión de lo político, de la organización de la vida política y social que representó la revolución francesa. Bien. Bien, continuemos. Al cambio cultural que se refleja en el iluminismo, al cambio político que se refleja en la Revolución Francesa, se suma la Revolución Industrial, ¿no? Fue un profundo cambio social y económico de la organización de la vida de las personas. Bien. La Revolución Industrial contiene un proceso de cambio social de gran alcance que va a exceder ampliamente los aspectos tecnológicos que comúnmente se destacan, ¿no? en la revolución industrial. Ese pasaje de sociedades agrarias a sociedades industriales y urbanas, en el cual van a emerger nuevo tipo de clases sociales, fundamentalmente los capitalistas o dueños de los medios de producción y los proletarios, o aquellas personas que fueron despojadas de sus medios de subsistencia y para garantizarse su reproducción deberán vender su fuerza de trabajo en el mercado de trabajo capitalista, ¿no? Y como verán en la unidad de Marx, a través de ese proceso de venta de fuerza de trabajo, el capitalista, a través del proceso de generación de valor, se garantiza la extracción de plusvalía. Bien. En ese proceso de cambio de una sociedad agraria y rural a una industrial y urbana, la máquina va a reemplazar al trabajo manual. Es un proceso que se va a dar desde fines del siglo, la segunda parte, fines del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, eso está mal escrito ahí, y la primera mitad del siglo XIX.
el desarrollo de la economía de mercado y los mercados de trabajo asalariado, junto con el comercio, junto con el comercio internacional, en el sentido de que los espacios de acumulación del capital británico se van a dar a escala internacional, son componentes muy fuertes de ese proceso de cambio social y económico que significó la revolución industrial, ¿no? La contracara de la revolución industrial es ciertas transformaciones de la producción agrícola, porque la producción de alimentos, en un primer momento, tiene que con menos personas, debe garantizar volúmenes similares para una población rural que se mudaba a los centros urbanos, dejaba de producir alimentos y pasaba a consumirlos. Bien, tengan en cuenta que en la primera mitad del siglo XIX, en el cual ese proceso es muy intenso, todavía no estaban integrados al mercado mundial de alimentos las praderas templadas de ultramar, ¿no? como es el caso de la región pampeana. En ese sentido, ese proceso de cambio social y tecnológico que fue la revolución industrial tuvo una contracara en la producción agraria. Bien. Continuemos. En los temas que este proceso, estos procesos profundos de cambio social van a poner delante de los ojos de los padres de la sociología, tienen entre los más destacados, por ejemplo, la emergencia del sistema fábrica, ¿no? La fábrica como espacio de producción que concentra a los trabajadores y que los organiza bajo el mando del capital, va a implicar una profunda transformación de la organización productiva y va a generar un cambio radical de las condiciones de vida y trabajo de la población. En primer lugar, va a generar la separación entre el lugar donde la gente trabaja y el lugar donde la gente vive. En segundo lugar, la concentración del trabajo bajo un mismo techo de la fábrica y bajo el mando del capataz, del capital y de los capataces de esos capitalistas, van a demandar una nueva forma de organización del trabajo, ¿no? Donde la división técnica va a subordinar al obrero a la máquina, ¿no? Y esto va a ir asociado a fuertes procesos de intensificación del trabajo, ¿no? Y esos procesos que habíamos señalado previamente de proletarización de la población, un gran tema de los estudios sociológicos del siglo XIX, en la teoría marxista, o sea, la obligación de esa población de vender su fuerza de trabajo para garantizar su reproducción, no va a estar acompañado por el trabajo infantil, el trabajo de las mujeres y una serie de problemas sociales generados en torno al trabajo asalariado y el trabajo infantil y el trabajo de las mujeres de una gran magnitud. Otro tema que va a ser central
en el marco de la revolución industrial, va a ser la propiedad privada como forma de propiedad capitalista, que es la forma de propiedad que va a garantizar la posibilidad de extracción, de apropiación del plusvalor por parte de los dueños de los medios de producción, los capitalistas. Bien. En ese contexto de esas formas de trabajo, donde la mano de obra estaba a disposición prácticamente ilimitada del capital, va a surgir como tema también central y ligado a ese sistema fabril, la situación de la clase trabajadora. La clase trabajadora que había abandonado ese mundo rural se enfrentaba sin redes de protección a las disposiciones de capitalistas que podían utilizar esa fuerza de trabajo prácticamente sin restricciones. No tenían no estaba la familia, no estaba la comunidad, no habían los gremios, no estaban los gremios, no había grupos que pudiesen proteger a estos trabajadores de la explotación del capital. Bien. Estos escenarios generaron fuertes conflictos de clase, ¿no? Y empezaron a surgir las primeras regulaciones de la jornada del trabajo, de las jornadas de trabajo y del trabajo infantil. Bien. Todo este proceso de surgimiento del sistema fabril, de la clase trabajadora, todo este proceso de industrialización se da de la mano de una fuerte expansión de las ciudades, que va a ser el lugar donde se van a concentrar estas industrias. Manchester va a ser el ejemplo por antonomasia de estos procesos. Y lo que va a pasar en 50 años, en la primera mitad del siglo XIX, es un claro ejemplo de la magnitud de esa migración rural-urbana, y es un claro ejemplo de la magnitud que van a adquirir los problemas sociales en esa vida urbana, que no estaba preparada de ninguna forma, ni en lo que posteriormente se va a llamar infraestructura urbana, de ninguna, para recibir semejante volúmenes de poblaciones. La población de la ciudad de Manchester en la primera mitad del siglo XIX pasa de 70.000 personas a 300.000, se multiplica casi por 4,3, ¿no? Bien. Evidentemente los pensadores sociales, los padres de la sociología, los clásicos de la sociología, tuvieron frente a sus ojos una serie de transformaciones sociales que los interpelaron y le dieron el material para desarrollar sus conceptos y desarrollar sus teorías, que estaban precisamente orientadas a dar cuenta de esas transformaciones y las nuevas formas que asumía el orden social en estas sociedades modernas, industriales y urbanas. Bien. Desde qué ángulo enfocaron estos pensadores estas miradas, ¿no? O dicho de manera, ¿cuáles fueron las grandes ideologías en el siglo XIX a partir de las cuales los padres de la sociología miraban estos procesos de cambio social? Bien. Se distinguen en esos años tres grandes corrientes ideológicas que van a tener distintas perspectivas frente a esos procesos de cambio social.
El liberalismo, cuya perspectiva está más marcada por la aceptación del nuevo orden de tono individualista y utilitarista en el sentido de priorizar la maximización de beneficio de estos individuos, una de las ideologías más radicales, que ya plantean una ruptura con un orden social injusto, y esa ruptura podía ser de forma violenta, y las miradas más conservadoras, o el conservadurismo, que veía en el cambio social el origen de los males que en esos años enfrentaba la población. Compartían con las miradas radicales la preocupación por las condiciones de existencia de la población en el nuevo orden social, pero a diferencia de las miradas más radicales, buscaban las soluciones en el pasado. Y no veían al conflicto, obviamente las miradas conservadoras no veían como una oportunidad, mientras las miradas radicales veían en el conflicto una oportunidad para el cambio social. Bien, las miradas conservadoras van a priorizar el orden y no el conflicto, y las jerarquías sociales. En ese sentido no superaban los problemas sociales a partir de la emergencia de un nuevo orden desconocido, sino que buscaban las soluciones en las condiciones existentes en el pasado. El cambio social era una amenaza para la ideología conservadora y era responsable de la desorganización social. Paradójicamente, van a combatir estas ideologías aparentemente tan distintas como las ideologías de tono radical y las ideologías de tono conservador, van a tener ciertos puntos en común, ¿no? Ciertos puntos en común y diferencias. Por ejemplo, tanto las miradas radicales como el conservadurismo veían en el sistema fabril, en la tecnología, veían en el sistema fabril un problema, en el sentido de cómo esa organización social generaba condiciones de trabajo altamente inhumanas. El conservadurismo en algún momento le echaba la culpa a la tecnología, y el radicalismo y las miradas más radicales no le echaban la culpa tanto a la tecnología, sino por ejemplo a la propiedad privada de esa tecnología, ¿no? Las miradas más conservadoras van a buscar en un orden rural idílico las soluciones a esos problemas sociales, mientras que las miradas más radicales no van a ver en ese orden rural una sociedad atrasada que debería ser superada. Bien. Paradójicamente, o a lo que uno fue señalado por muchos autores, a lo que uno podría pensar, detrás de la formación del pensamiento sociológico, encontramos un sustrato de ideología, se puede encontrar un sustrato de ideología conservadora. Bien. Precisamente, frente a esa es la magnitud de esos procesos de cambio social y la magnitud de los niveles de desorganización social que se había alcanzado en las sociedades europeas en el siglo XIX, va a surgir lo que algunos autores denominaron la reacción romántico-conservadora. Esa reacción va a tener sentimientos antimodernos, precisamente por el desagrado que les provocaban los niveles de desorganización social a los que se había alcanzado en los principales países de Europa, y va a generar un rechazo al individualismo utilitarista propio del liberalismo, que se va a reflejar en gran parte de
producción en la gran parte de la producción sociológica, ¿no? Muy nítidamente, como van a ver posteriormente en Durkheim. La sociedad pasa a ser una entidad en sí misma que no puede ser explicada por la suma de los individuos, ¿no? Esta idea del rechazo al individualismo utilitarista. Al revés, no es en ese sentido, la sociedad produce a los individuos a través de los procesos de socialización, a través de la familia, del crecimiento de la iglesia, del trabajo, etc., ¿no? Y la importancia de la familia y de los pequeños grupos de vecinos, comunidades ocupacionales, para explicar los procesos de integración social. En este sentido, la reacción romántico-conservadora se va a transformar en un sustrato de la emergencia del pensamiento sociológico. Bien, vamos a redondear un poco hasta aquí este punto, es entender que la emergencia del pensamiento sociológico clásico tiene que ver con el proceso de cambio social que implicó el pasaje de la sociedad tradicional y agraria a una sociedad moderna, industrial y urbana capitalista. Desde distintas miradas, ese proceso de cambio social va a ser abordado por los padres de la sociología. Nosotros en el curso vamos a ver a los tres principales, Marx, Durkheim y Weber. Y más allá de las diferencias de asientos conceptuales de estos autores, los tres autores tienen en el centro de su preocupación explicar estos procesos de cambio social, y los grandes temas de ese cambio van a aparecer a lo largo de su obra. Veremos también cómo estas formas de pensar el cambio social y algunos de los principales conceptos o las principales ideas de estos autores sobre el cambio social también se aplican a los temas agrarios. Si bien los temas rurales y agrarios no estuvieron en el centro de la preocupación de los clásicos, en función de que estaban más preocupados por el cambio social y la emergencia de la ciudad y la industria. Sin embargo, vamos a encontrar algunos momentos de reflexiones sobre estos temas en los clásicos, y sobre todo vamos a encontrar sobre todo en académicos posteriores cómo recurren a conceptos de los clásicos para abordar lo rural y lo agrario. Probablemente en Marx va a ser en el autor que mayores referencias vamos a encontrar sobre los temas agrarios y en el marxismo, dada la preocupación que esta corriente de pensamiento va a tener sobre cómo se da el pasaje de la sociedad agraria a la sociedad capitalista y el lugar del agro en la sociedad capitalista. Bien. Para cerrar esta presentación al pensamiento sociológico, y antes de dar paso al abordaje de los tres clásicos, como les decía, Marx, Weber y Durkheim, abordemos brevemente la consideración de las ciencias sociales en el marco de lo que se denomina paradigma. Bien. La idea de paradigma en las ciencias sociales tiene una serie de particulares, que es lo que nos interesa resaltar en este momento, porque nos va a permitir entender por qué estas disciplinas
se caracterizan por un escenario de pluralidad teórica y de pluralidad metodológica. La idea de paradigma se popularizó a partir del trabajo de Thomas Kuhn en las estructuras de revoluciones científicas. Básicamente, si bien los especialistas remarcan que existen distintas definiciones de Kuhn de la idea de la noción de paradigma, pero básicamente consiste en una forma de plantear y resolver problemas científicos, ¿no?, de conocimiento. Lo que va a estudiar Kuhn es cómo cambian estos paradigmas, ¿no?, en el sentido de cómo evoluciona la ciencia. Lo que está mirando Kuhn, como ustedes seguramente ya conocen, es unas miradas muy simplistas de la evolución del conocimiento científico por acumulación, que eso sería el escenario que Kuhn llama ciencia normal, donde hay un paradigma, una forma de plantear y resolver problemas que es el dominante, y en ese momento la ciencia avanza por acumulación de conocimiento. Cada vez se resuelven nuevas incógnitas que permiten incrementar nuestro acervo de conocimiento en una determinada disciplina científica. Sucede que empiezan a aparecer anomalías, cosas que el conocimiento científico en el marco de ese paradigma no puede explicar. Se resuelve con lo que se llaman hipótesis ad hoc, pero cuando ya las hipótesis ad hoc tienen más cuerpo que la teoría de ese paradigma, las anomalías se traducen en una crisis de paradigma. Y cuando surge un nuevo paradigma, estamos ante un momento de revolución científica y la emergencia de un nuevo paradigma. Entonces, el conocimiento no solo evoluciona por acumulación, sino también evoluciona por revoluciones, rupturas, ¿no? Bueno, en ese marco se clasifica las ciencias sociales como preparadigmáticas, porque por la ausencia de un paradigma dominante o que se imponga un paradigma, y cuando se impone excluye al otro, que es lo que sucede en las ciencias físico-naturales, ¿no? El paradigma dominante excluye a los otros paradigmas. Claro, ¿qué plantean los sociólogos? Los sociólogos plantean que las ciencias sociales son multiparadigmáticas y plantean la coexistencia de paradigmas. Sucede que en algún momento, por cuestiones políticas, por cuestiones culturales, ideológicas, un paradigma puede dejar de ser dominante, pero no necesariamente por eso pierde validez, y en otro contexto puede ser retomado, o pueden consistir en distintas comunidades científicas, ¿no? Entonces, esta condición de coexistencia paradigmática resalta la condición de pluralismo teórico, metodológico propio de las ciencias sociales. Bien, los tres grandes clásicos de la sociología reflejan de alguna manera los tres grandes paradigmas que uno puede encontrar en este campo disciplinario. Marx con el materialismo histórico, Durkheim con el paradigma positivista y Weber con el paradigma interpretativo. En las clases en los temas que siguen, que desarrollaremos, vamos a abordar cada uno de estos autores y vamos a ver las bases de esas miradas paradigmáticas. En el caso de una síntesis muy rápida para finalizar esta clase, en Marx la realidad social se va a explicar desde la base material, ¿no? O sea, cómo las gentes garantizan sus condiciones de existencia, nos permiten entender cómo se organiza la vida social de las personas. Se va a hacer a través del método dialéctico como instrumento de análisis, entender las contradicciones que se dan en esa sociedad para entender cómo esa sociedad cambia, pero va a buscar las leyes de ese desarrollo capitalista de forma hipotético-deductivo, ¿no?
su método ya verán en la clase de Marx, el pasaje de cómo de lo simple a lo abstracto. Bien. El paradigma positivista de Durkheim, acá los hechos sociales son externos, se imponen al individuo. Acuérdense que la sociedad era más que la suma de los individuos y la sociedad se imponía a los individuos a través de la socialización. También va a ser un conocimiento que va a formular leyes, nomotético, y leyes generales y de carácter hipotético deductivo. El paradigma interpretativo de Weber, que Weber va a ser la figura clásica, va a plantear una diferencia, entre las ciencias sociales y las ciencias físico-naturales, biológicas, ¿no? Y esa diferencia tiene que ver con que son ciencias donde no puede haber leyes universales y generales, porque dependen de las acciones de los hombres, de la acción social. Y esa acción social está cargada de sentido, ¿saben? Y entonces ya yo tengo que comprender esa acción social para saber el sentido que van a adquirir los fenómenos sociales y las características que van a adquirir esos fenómenos sociales, ¿no? Entonces aquí yo no puedo establecer leyes generales y universales porque dependerán de los acontecimientos, van a depender de lo que hagan las personas. Bien, y el significado de la acción de los sujetos sociales. Bueno, ya ve, acá los tipos ideales van a ser una herramienta metodológica y la comparación va a ser una instancia privilegiada del desarrollo del conocimiento, pero no es la idea acá extendernos en las características de cada uno de estos paradigmas, de estos pensadores que son representativos de cada uno de estos paradigmas y son las bases, los fundamentos de cada uno de estos paradigmas, sino era simplemente presentarlos, ya que son los tres próximos temas que ustedes verán. Bueno, tienen la bibliografía de este punto subida en el Drive. Básicamente, un texto de Vasilakis, sobre la coexistencia de paradigmas en las ciencias sociales. Bien. Listo, y nos veremos en las instancias de encuentro virtual o en la próxima grabación.